7 en punto a la 1 de la mañana pasada, Felipe, el presidente Petro informa desde Osaka, en Japón, lo siguiente. El presidente está en una feria, se llama la Feria del Futuro en Osaka, y ha estado recorriendo. 1 de la mañana cuando él pone el trino, son 14 horas más, es decir, ya ha avanzado allí buena parte de este día viernes. Informa lo siguiente el presidente Petro sobre el éxito del pabellón de Colombia en la Feria del Futuro de Osaka. Nos criticaron su costo. Y pone 7 imágenes muy bellas. Yo creo que quedó muy lindo, Felipe, el montaje colombiano allí en Osaka. Dice el presidente, nos criticaron su costo y ¿saben qué? Han entrado, esta cifra no sé cómo leerla, porque... 1.300 millones. No porque serían millones de millones. No. Porque pone 1.300 millones en números más millones en letra. Yo creo que el presidente quiere decir 1.300.000 personas. Es lo único que... Sí, claro. Dice 1.300.000 millones. Bueno, dice el presidente, han entrado... Digamos, para ser prácticos, que entró casi todo China, la población de China. No, Felipe, yo creo que es un error de tipeo. El presidente quiere decir, han entrado 1.300.000 personas al stand. Se han vendido, la sexta parte de la población mundial. Uno de cada 6 ciudadanos del mundo ha entrado al stand. A ver, Aurelio, necio, tranquilo. El presidente, es feliz. El presidente puede cometer errores tipeando, escribiendo. Como la escribió, es 1,3 billones. Es correcto, o sea, la población de China casi en su totalidad. Eso es un error, es un error. La India ya. casi. Es que no, Néstor. Siga leyendo, le voy a decir por qué no es un error. A ver, Felipe, quiero informarle a los oyentes de las buenas noticias que está compartiendo el presidente. Lo leo y después ustedes hacen sus comentarios. Se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos, solo en uno. Los aguacates vendimos $11 millones. En la ronda de negocios hace 2 días se vendieron $35 millones. El plato más famoso de toda la feria, yo creo que este dato es muy importante, Felipe, del presidente Petro, el plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendidas en la feria. ¿Así o más demencial? Eso es bastante, soy yo. 10 Miren, Néstor, 10 millones de toneladas de lechona. Equivaldría... no oyeron la... Perdone, Aurelio, equivaldría... Es que estás atrasado de noticias. Perdóneme, es que usted está atrasado de 89.000 vuelos de aviones de carga 747 de Boeing. Es un segundo lapsus del presidente, porque... son 2 mentiras. Felipe, no son lapsus, son mentiras. Es un lapsus porque es imposible... Una tonelada de... 10 millones de toneladas de lechona... ¿Pero qué estaba alimentando todo el universo cósmico que tiene en su cabeza? Felipe, supongo que no son 10 millones de toneladas, porque es físicamente imposible, Néstor, llevar 10 millones de toneladas. Yo creo que son 10 toneladas. El presidente le agregó millones, porque el presidente lo ve todo, lo magnifica, pero deben ser 10 toneladas. Cuando usted magnifica todo a los 65 años y dice esas cifras, la imaginación después de los 7 años... es mentira. Usted hasta los 7 puede decir, es que los marcianitos se comieron 10 millones de toneladas. No, ya a los 65 eso ya es mentira. Son 10 millones de toneladas. Néstor, es que el miente sin rubor. 10 millones de toneladas. Ustedes, los economistas de la mesa, me podrían decir 250.000 contenedores. Sobre qué son 10 millones de lechona. Sí. 10 millones de toneladas. ¿Cuántos contenedores serían, Aurelio? Un contenedor tiene 40 toneladas. Entonces son 250.000 contenedores de lechona. Bueno, sí, que movimos a Japón. Es otro lapsus ya. Pero es que usted no oyó, ustedes están mal de noticias. Ustedes están mal de noticias. No, Felipe, yo no creo. No, Felipe, es imposible que alguien crea que hay 10 millones de toneladas de lechona en Osaka, en Japón, en este momento. Pero mire lo triste. Si él cree que el país está mejor hoy que hace 3 años, por ahí. Lo que podía ser una buena noticia, 10 millones de toneladas. ¿Cómo se expresa? Porque es una buena noticia. Pero bueno, digamos... lo que hay de fondo, y pues claro, es imposible. No quiero hacer la cuenta que viene, porque significaría, la siguiente cuenta es, si son 10 millones de toneladas,
¿cuántos lechones tuvieron que matar para 10 millones Digamos de que cada toneladas? lechona cada lechona pesa 60 kilos, póngale 50 kilos, 60 kilos. Eso y no pues da eso por serían... ningún lado. ¿Cuántos por marranitos eso serían, pues economistas? serían 100 millones de marranos. No, claro, pero aquí claramente el presidente Es un comete lapsus, dos yo creo que errores. tampoco hay que fregar Sí, tanto. comete dos errores, pero la buena noticia realmente es que Colombia le está yendo bien en la feria, que Colombia está vendiendo mucha lechona, está posicionando el plato, que aquí hemos hablado varias veces, que la lechona es considerado uno de los platos más exquisitos del mundo y es nuestro, por lo cual podemos estar muy orgullosos que el mundo entero, porque no solo los japoneses, el mundo entero se deleitó con nuestro plato allá, y también que resultó un buen negocio para la economía colombiana, para el aguacate, para otros negociantes. Sí, Yo creo que es el sí, mensaje. sí. No, pero Lástima que el presidente no tenga alguien que le cuide. Néstor, le eso cuide, no es los un trinos. lapsus, eso no es un lapsus del presidente, es que él miente. Pero lo grave del mitómano no es que diga mentiras, sino que se las cree. Y si usted revisa los trinos, así son todos los trinos. A mí Pero me da nosotros pena, no podemos- o el café del Japón está muy fuerte, o simplemente ya Nosotros- miente sin ruborizar. Felipe, yo quiero adjudicarle esto, que además es inofensivo. 10 millones pues. de marranos fue Esto- que dijeron. 100.000 marranos, 100.000 marranos. Un marrano tiene peso más o menos de 100 kilos. Que no le cada hagan marrano. cuentas a esto, Aurelio, Sí. no vale la pena gastarle tanta Pero energía. Néstor, pero hay una a hacer cuenta peor. cuentas. Un Hay- lapsus hay una del cuenta señor peor. presidente esta Ya mañana que, desde ya que Osaka. Luis Ernesto dice que qué maravilla, que lo que estamos haciendo, hay una cuenta peor. Y es que pone lo de los 11 millones de dólares de aguacate. Eso no es nada. O sea, hay unas que se exceden en el número, incluyendo la epidemia o la indigestión que hoy tiene todo el pueblo japonés, ¿cierto? Por comer lechona. Y hay otras que son ridículas. 11 millones de dólares en aguacates. Pero es que ¿Sabe cuántos ¿cuántos? millones? Perdón, Felipe, un segundo, Felipe. le Pero pido un no se segundo. emberraque, ¿Cuán- hermano, que es viernes, ganamos anoche, fresco, pero- tranquilo, hermanito. No me emberraco, pero quiero dar el dato. ¿Cuántos Tisana, millones tisana. de dólares? ¿Cuántos millones de dólares? Esa también hay que exportarla. ¿Cuántos millones de dólares tenemos vendidos en el 2024 en aguacates? 309 millones de dólares. Entonces, en el año 2024, entonces cuando usted dice que vendió 11 millones de dólares en aguacates, Bueno, pues no vendió bueno. nada, Luis Ernesto. Hombre, nada vendió a ver, tampoco. sí, O sea, a ver, demasiada lechona y poco aguacate. Aurelio, termino de leer el trino del presidente porque me parece que de Perdón, todas una formas pregunta, ¿cuántos esta- habitantes tiene Japón? Japón tiene... ¿Alguien Felipe, puede preguntarle a la señorita Chap? 128 millones de habitantes. Hijo de madre, o sea, cada japonés comió ¿cuántas veces lechona? No sé, Felipe, no voy a esto hacer es las demencial. cuentas. A ver, Felipe, O sea, lapsus del esto presidente. me da pena. Hoy hay esto, sushi de lechona por todo siga con Japón. este trino tan serio, tan ponderado, pero sobre todo tan estadísticamente correcto. Por Termino. favor, señor director. Termino de leer, Felipe, el trino informativo del señor presidente. Van 10 millones de toneladas de lechona vendidas en la feria con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich o la hamburguesa. O el sushi. Ojalá fuera Sushi cierto. de lechona. O el perro caliente para los tiempos modernos de afán en la gran ciudad. Quise vender, y con esto termina el presidente, quise vender masivamente túnicas guayús. Una corrección al presidente Petro porque no se le llama túnicas, son mantas guayú o mantas guajiras. Y dice el presidente que no pudo vender túnicas guayú porque los señores de Anato y Fontur se opusieron. Pero para hacer actos de campaña uribista con dinero público sí sirven. Ahora, la Lo pregunta grave es, es ¿esas que lechonas así son las tenían o cuentas, no siempre tenían vale para arroz? todo. Pero tenían o no tenían arroz esas lechonas. Porque ahí viene el debate. Felipe, Claro. ¿cuántos bultos Y de si arroz se tenían necesitan? arroz, que no es la Si tenían verdadera arroz, lechona tolimense, no es lechona. ¿era arroz para sushi? Hombre, No, es que esto es un tema trascendental para la República de Colombia. ¿Cómo es que se llama De la Colombia, arroz? pero yo le quiero decir que sí es trascendental. Sí es trascendental, Felipe, Ricardo, entre otras cosas, porque es que así son siempre las cuentas del presidente, son despiporradas para todo. O sea, desde los números de la reforma pensional, acuérdese usted que no le pegaba media, ¿no? Después los números de la reforma laboral, casi que la reforma tributaria es exactamente lo mismo, la desfinanciación Bueno, a del propósito de presupuesto. cifras, O sea, lo grave es que Paola, esto sí es más ya le voy trascendental a de lo que contar. parece. Esta es la verdad de las toneladas de lechona o de los visitantes a la feria de Osaka, me parecen relativamente Son menores. 100 millones de marranos.
100 millones de Ya hecha marranos la para... cuenta. No, bueno, ¿y cuánta sí. gente fue? ¿Cuánta Para 10 gente está millones de atendiendo toneladas. ese stand para que puedan atender a tanta gente y servir tanta lechona? dice el presidente, que es Felipe, el último dato que quiero darle, que la gente de ANATO, que es el gremio de las agencias de viaje, del turismo en Colombia, se opuso a vender masivamente túnicas guayús. Entonces Mantas guayús. Bueno, él dice túnicas guayús. Le pregunto a la presidenta de ANATO y responde lo siguiente. Lo vi, no va a haber pronunciamientos, no sabemos de qué se trata, tendrán que preguntarle al presidente. Desconozco Es a qué una se lástima. refiere. Y si es algo de Fontur, por supuesto que un solo voto no cuenta. No tenemos nada que decir. Saludos, reporta la presidenta de ANATO. Además, Fontur es público, ¿no? Está a cargo del Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y de Turismo. Fontur es Insisto, gubernamental. Él está dando un varillazo a Pero Fontur solo también. termino, Héctor, diciendo, el presidente termina otra vez, por enésima vez, relacionando con esto, con el uribismo, que no sé qué tenga que ver las mantas guayú Néstor, con el déjeme decir- uribismo. Actos de campaña uribista con dineros públicos. Déjeme decir que una Reporta- buena No, es que es noticia, una- que lo que podía ser una Ahora, buena ¿la noticia... lechona llevaba arepa o insulso? Hombre, lo que termina... No, Felipe, lo que pues es es una que yo buena estoy- noticia, porque yo creo que el realmente es que presidente lo que estoy quiere comunicar es fascinado. una buena noticia, pero con estos Ay, errores padre. y con ese vainazo termina enredando todo. Es decir, termina perdiéndose el objetivo, que era contarnos que le estaba yendo bien a Colombia ya. Yo creo A que mí, hay en una, cambio- yo creo que hay una buena noticia. Las imágenes que está mostrando el presidente Hombre. esta madrugada son imágenes bonitas de un stand bonito. ¿Cuánto costó el stand? Sí. No, pero, no sé. pero cuando uno sí. contamina la verdad con mentira, se vuelve mentira, porque eso es como el agua cuando se ensucia, cuando uno contamina, así sea un bulto de verdad, con una gota de mentira, todo se vuelve mentira. Entonces, los trinos del presidente, por lo menos este de hoy, está clasificado como una mentira. Sí, pero es una lástima que el presidente estoy totalmente de acuerdo con el padre, que todo lo termine dañando por estar buscando pleito, para decirlo coloquialmente, porque evidentemente hay unas buenas noticias, la presencia de Japón, de Colombia en esa feria. Yo soy muy escéptico, digamos, de los resultados de todo ese tipo de cosas, pero bueno, la gente lo hace y hace presencia y algo queda, y he visto unas fotos y de otras personas, incluso he visto funcionarios de los gobiernos locales que también han estado allá promoviendo a sus ciudades y al país. En fin, era una cosa positiva para volverle un pleito que además, pues debe ser, claro, las cifras mentiras, pero además la afirmación contra NATO, porque uno no se imagina a NATO o a alguien pues oponiéndose a vender mantas guayú, digamos. ¿Cuál sería la lógica para que alguna persona en Colombia se oponga a la venta de mantas guayú en Japón? Entonces termina una controversia en la que además el presidente dice mentiras, atribuye unas cosas que no ocurren y se tira la noticia que es de verdad. 7 de la mañana, 13 minutos. Yo no sé, pero de todas maneras, Felipe, 8 de millones todas y medio de maneras, la dólares industria, costó el stand. Néstor, la industria de los cerdos en Colombia debe estar muy feliz, porque vendieron 167 millones de cerdos para mandar solo al Japón. Felipe, por eso le digo, fue un En lapsus. buena hora por Colombia. Una última sobre cifras que está dando el presidente Petro desde Japón esta madrugada, regañando a periodistas, Víctor, porque dice que el impuesto de renta para personas naturales en Colombia solamente crecerá para quienes ganan más de 250 millones de pesos mensuales. Otra mentira. Dice el presidente. Ayer lo explicó Víctor, Néstor. A ver, Víctor, Sí. aclaración Ayer sobre usted ese lo tema. explicó. Este tema sí es importante, Felipe, porque esta es defensa de la reforma tributaria Petro, Sí. Víctor. Pero, a ver, Sí, Víctor, Néstor, vuelva y es que- explica. No, es que el presidente Gustavo Petro sigue confundido con tres cositas sobre la reforma tributaria. Uno, que la gasolina no la usan los pobres. Lo segundo, lo de las boletas a partir de 1 millón de pesos. Y no, son boletas grabadas para conciertos y espectáculos a partir de los 500.000 pesos. Eso está en el texto de la ley. Y ahora pone ese mensaje, Néstor. Dice, oigan bien, señores periodistas, el impuesto de renta para personas naturales solo crecerá a quienes ganen más de 250 millones de pesos mensuales. Y
ahí pues también está equivocado el presidente Petro, no le han explicado bien, porque las tarifas de renta, según el propio proyecto de ley redactado por el gobierno de la República, por el Ministerio de Hacienda, se mueven para personas con ingresos a partir de las 1.700 VT, Néstor. Esos son unos 85 millones de pesos anuales, o más o menos a partir de 7 millones de pesos mensuales. De hecho, esta semana, Néstor, en el Consejo de Ministros, Germán Ávila, el ministro de Hacienda, confirmó que las tarifas de renta sí van a aumentar para personas con ingresos mensuales, y lo dijo en el Consejo de Ministros hace un par de días, a partir de los 10 millones de pesos, es decir, mucho más abajo de lo que dice hoy su jefe, el presidente Gustavo Petro. Esto quedó, Néstor, si alguien lo quiere leer, o inclusive invitar al presidente Gustavo Petro para que lo lea de su propia reforma tributaria, en el artículo número 15. Y claro, Néstor, ha habido muchas confusiones, la verdad, desinformación sobre la reforma tributaria. Hay sectores que han cometido errores interpretando inicialmente las medidas sobre su sector, pero el gobierno que origina el proyecto pues debería tener un mensaje unificado. Y no solo esto, Néstor, esta semana el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se quejó mucho por la cantidad de desinformación sobre la reforma tributaria. ¿Y sabe qué está haciendo hoy el Ministerio de Hacienda? Está retrinando este mensaje del presidente Gustavo Petro, equivocado en su red social. El Ministerio de Hacienda lo está retrinando. En conclusión, Víctor, con base en la información del proyecto de ley de reforma tributaria, artículo 15. Lo pueden leer, está clarito. Aumenta el impuesto de renta para asalariados ¿a partir de qué sueldo mensual? Son 85 millones de pesos al año de ingresos, y eso, si usted lo divide en 12 para hacer un cálculo, sí, más o menos, un cálculo. Sí. A partir de ahí se empiezan a mover las tarifas de renta, es decir, se le sube el pago del impuesto de renta a ese tipo de contribuyentes. Y si se crea una nueva tarifa del 40%, eso hay una tablita, ¿no? Se crea una nueva tarifa del 41%, pero para las personas que ganan más de 200, 300 millones de pesos al mes. Sí hay una nueva tarifa, no sé si eso es lo que esté confundiendo al presidente Petro, pero los incrementos empiezan a verse a partir de 7, 8, 9, 10 millones de pesos en adelante de ingresos mensuales para las personas naturales que declaran renta. Estás escuchando